Hola, estimados estudiantes del cuarto de secundaria del Colegio San Alfonso. Espero que todos estén bien en sus casas, acatando las nuevas medidas tomadas por el gobierno. Y sin más que decir, comenzamos con la clase de magnitudes proporcionales. Para este tema, vamos a identificar la competencia. La competencia para esto es resolver problemas de cantidad. Y la capacidad sería usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Estos dos nos va a indicar el tema que estamos trabajando. Magnitud. Si hablamos de lo que es magnitudes proporcionales, debemos saber que es una magnitud. Es todo aquello que es susceptible a variar su valor, ya sea aumentando o disminuyendo. Una magnitud puede aumentar o puede disminuir. Un ejemplo de magnitudes, que es la velocidad, la presión, el precio, la aceleración, la distancia, la temperatura, las personas con COVID-19 activo, etcétera. Ahora, ¿qué son magnitudes proporcionales, estudiantes? ¿Se han puesto a poner la idea? Veamos, dos magnitudes son proporcionales cuando al variar los valores de una de las magnitudes, los valores de la otra varían en la misma proporción, ya sea directa o inversamente proporcional. Magnitudes directamente proporcionales. Son dos magnitudes directamente proporcionales cuando el cociente de sus valores correspondientes es constante. Acuérdate la palabra cociente de sus valores proporcionales. ¿Ya? Todo esto debe ser constante. Ejemplo, si recorro una cuadra de cierta avenida, me demoro 2 minutos. Pero si recorro 3 cuadras de igual tamaño que la anterior y a la misma velocidad, entonces tardaré 6 minutos. Este es un problema típico de magnitud directa proporcional. Vamos a ver en la gráfica. Acuérdate que esta gráfica me va a indicar que está en el primer cuadrante. Esta gráfica de primer cuadrante tenemos valores positivos en ambos lados. En un lado tenemos el número de cuadras y en el otro extremo tenemos los minutos que va a demorar. Entonces, en el problema me dice, si yo recorro una cuadra, me voy a demorar 2 minutos. Si yo recorro entonces 3 cuadras, me voy a demorar 6 minutos. Y si yo recorro, por consiguiente, 10 cuadras, me voy a demorar 20 minutos. Y así sucesivamente. Si yo recorro, por ejemplo, 12, me voy a demorar 24 minutos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que si la magnitud en una aumenta, en la otra también tiene que aumentar. Pero lo más importante de esto es que una magnitud A dividida, porque acá dice el cociente, dividida entre otra magnitud B, eso me va a indicar la constante de dicho problema. Entonces, vamos a decir que si 2 minutos me demoro en recorrer una cuadra, sobre una cuadra, es equivalente a que yo diga, en 6 minutos me demoraré en recorrer 3 cuadras. En 20 minutos me demoraré en recorrer 10 cuadras. Y en 24 minutos me voy a demorar en recorrer 12 cuadras. Entonces la constante sería 2. Magnitudes inversamente proporcionales. A ver, estudiantes. Si dos magnitudes son inversamente proporcionales, entonces el producto de sus valores correspondientes es constante. Acuérdate la palabra el producto de sus valores correspondientes. Veamos un ejemplo. En una construcción se observa que 20 obreros pueden terminar un edificio en 10 días, trabajando a cierto ritmo. Pero si desean terminar en 5 días, necesitarán obviamente más obreros, 40 obreros. Vamos a graficar todo esto. Tenemos en esta gráfica del primer cuadrante, donde los valores ambos son positivos, y, y nos va a representar una línea curva. Acuérdate que esta línea curva se va a llamar, matemáticamente se llama una hipérbole. Entonces, en un extremo nos dicen el número de obreros y en otro extremo el número de días. Explicamos, si 4 obreros pueden hacer el edificio en 50 días, no te olvides.
O sea, entonces 10 obreros van a hacer el mismo edificio, pero en 20 días. Y 20 obreros van a hacer el edificio en 10 días. Y 40 obreros pueden hacer el edificio en 5 días. Entonces, si te das cuenta, si una magnitud disminuye, en la otra debe aumentar. Esa es la proporción que se da. Y acuérdate, y como nos dicen, el valor de la magnitud A multiplicado por el valor de la magnitud B es equivalente a una constante. Acuérdate, dijimos al comienzo, el producto me da la constante de dicha magnitud. Por ejemplo, si yo tengo 20, son los obreros y multiplico por 10 días que se ha demorado, es equivalente a 40 obreros por 5 días que se ha demorado. O es equivalente también a los 10 obreros por 20 días que se ha demorado. Y también a 4 obreros por los 50 días que se demoró. La constante va a ser la misma, que es igual a 200. Muy bien. Proporcionalidad compuesta. No te olvides, ¿por qué se le llama proporcionalidad compuesta? Dice, si nos pidiera determinar la fórmula, le vamos a hacer una fórmula para esto. Me dicen A es directamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. Acuérdate que en una proporcionalidad compuesta van a intervenir más de 2 magnitudes. En este caso son 3. Tenemos que tomar en cuenta 3 pasos importantes. Todas las relaciones existentes entre las magnitudes son respecto a la primera. Así, de la fórmula podemos deducir que A es directamente proporcional a B y el mismo magnitud A es inversamente proporcional a C. Hacer cumplir con las relaciones según lo requiere el caso. Toda relación entre magnitudes debe ser siempre un valor constante, acuérdate, valor constante. De los pasos mostrados anteriores se va a deducir esta fórmula que vamos a colocar. Entonces la fórmula que vamos a colocar, acuérdate que hemos dicho, A es directamente proporcional a B, por eso que se está dividiendo el A y el B pasa a dividir. Y me dicen que el A es inversamente proporcional a C, es por eso que la magnitud A con la magnitud C se van a multiplicar. Y va a ser dividido entre B. Eso sería la constante de estas magnitudes. Un ejemplo. Tenemos 5 doctores elaboran 60 muestras en 10 días para pacientes infectados del COVID-19. El presidente Vizcarra le pide al Ministerio de Salud realizar el doble de pruebas en la mitad de tiempo del caso anterior. Entonces, ¿cuántos doctores doblemente eficientes necesitará el Ministerio de Salud para elaborar 120 muestras en 5 días? A ver, vamos a graficar esto, la resolución del problema. Entonces, tengo un número de doctores y número de muestras. Acuérdate que el número de doctores es la principal. Con eso vamos a tratar de ver si es directa o inversa. Acá tenemos, si tengo más muestras, necesito más doctores. Por eso es directamente proporcional. Seguimos. Si tengo más días por trabajar, necesitaré más o menos doctores. Necesitaré obviamente menos doctores. Es por eso que es inversamente proporcional. Y si tengo más eficiencia en mis trabajadores, voy a necesitar más o menos. Necesitaré menos doctores. Entonces vamos a colocar los datos que me está pidiendo el problema. Miren, observen. 5 doctores para 60 muestras que se demoran 10 días con una eficiencia de 1. Yo necesito saber cuántos doctores necesitaré para trabajar 120 muestras en 5 días con una eficiencia del doble, así como me pide el presidente Vizcarra. Entonces lo que hay que hacer, vamos a ver una ecuación donde coloco la multiplicación de la variable x que me piden por 5 y por 2. Acuérdate, ¿por qué estoy multiplicando? X por 5 por 2 porque es una magnitud inversamente proporcional. Acuérdate que inversa proporcional me indica el producto.
¿Y por qué lo divido entre 120? Porque 120 es la magnitud directamente proporcional. Y acuérdate que la magnitud directa es un cociente. En otro caso también hago lo mismo. Eso va a ser igual a 5 por 10 y por 1. Porque la magnitud es inversa. Y dividido entre 60. ¿Por qué 60? Porque 60 es una magnitud directamente proporcional. Al desarrollar esta ecuación, voy a obtener que mi número de doctores es igual a 10. Necesito 10 doctores para realizar todo lo que le está pidiendo el presidente Vizcarra. El ejercicio número 1. Se sabe que la magnitud A elevada al cubo es directamente proporcional a la magnitud B, pero esa magnitud está con raíz de B, e inversamente proporcional a la magnitud C cuadrado. Pero para dichos valores, que nos da el problema, cuando A es igual a 4, cuando B vale 64 y cuando C vale 12. Me dice el problema, ¿cuánto valdrá B cuando A es 2 y C es 6? Entonces mi resolución sería, según los datos nos piden, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo acá la fórmula para estas magnitudes. Hay una fórmula, acuérdate. Esta fórmula, acuérdate que si son 3 magnitudes, hablamos de una magnitud compuesta. Entonces, la fórmula sería, la primera magnitud, que es la más importante, me dicen A al cubo, dice que es directa a la raíz de B, de la segunda magnitud. Entonces, si es directa, acuérdate que ese es un cociente, por eso que lo pongo como división de raíz de B. Y me dice, e inversa. Acuérdate, inversa significa producto. Por eso que lo estoy multiplicando por la tercera magnitud, que es C al cuadrado. Entonces, esa sería la fórmula que voy a tratar de ubicarlo con los datos y sacar la resolución del problema que me piden añadir el valor de B. Entonces, en el problema tenemos, reemplazamos los valores. El A me dice que vale 4, es por eso que lo elevo 4 al cubo, multiplicado por C, y C vale 12, por eso lo elevo C al cuadrado, 12 al cuadrado, y dividido entre 64. Por eso lo divido entre la raíz de esa magnitud 64. Y es equivalente a, dice, cuando A vale 2, por eso que A vale 2 al cubo, cuando C vale 6, por eso 6 es al cuadrado, y sobre lo que me piden, que es la magnitud B, con su raíz. Entonces, al operar esto, ¿qué me dan? Me da a entender que raíz de B es igual a un cuarto. Entonces, si la raíz de B es un cuarto, entonces para hallar el valor de B solo tengo que elevar al cuadrado a ambos miembros y saco el valor de B. Por eso que B es igual a un 16avo. Ejercicio número 2. Si la gráfica muestra dos magnitudes inversamente proporcionales, hallar M más P. Entonces, me dice esta magnitud inversamente proporcional. Acuérdate, la magnitud inversa me va a indicar la línea curva, no te olvides, por eso se llama inversa proporcional. Y acuérdate, en la magnitud inversa proporcional me está indicando los datos, mira, de velocidad y tiempo. Acuérdate, la magnitud inversa es un producto, es una multiplicación. Entonces me pide M más P. Entonces vamos a tener una relación muy importante. La primera relación es la siguiente. Resolución. Tenemos con la velocidad, acuérdate, velocidad y tiempo. Esos son lo más importante, que va a estar relacionado. Entonces me dicen, ¿qué cosa que hay de relación y tiempo? Me dicen que la velocidad por tiempo es la constante, obviamente. Habíamos dicho que el producto es dicha constante. Entonces, 120 por P es igual a 90 por 4. Claro, muy bien. Esos dos se van a relacionar para hallar el valor de P. Según eso, me va a indicar también la otra relación. 10 por M es igual a 90 por 4. ¿Ok? Entonces, simplifico 120 con 4 y me va a salir, y también simplifico con 90, pero acuérdate que la cuarta de 120 es 30, y saco 30 con 90, o sea, el valor de P se sabe que es igual a 3.
Ahora simplifico décima con 90 con m. Me va a salir m es igual a 9 por 4. O sea, m vale 36. Entonces la resolución del problema me dice en m más p, 36 más 3, la respuesta sería 39. No te olvides la gráfica, importante. Ejercicio número 3. Si la siguiente gráfica muestra dos magnitudes directamente proporcionales, me dicen hallar a por b. Entonces, acuérdate, la gráfica me indica, mira, esa gráfica lineal, me va a indicar la magnitud proporcional, directa proporcional. Y entonces me va a indicar, me dice, ¿cómo hay el valor de a por b? Vamos a dar resolución a este problema. Tengo mis datos, dice. Sabemos que las magnitudes son directamente proporcionales, entonces su cociente es constante. Eso es lo más importante. El cociente de los datos. Por eso yo digo, si 6 lo divido entre b, esto va a ser igual a 48 entre 16. Y por consiguiente también, si a lo divido entre 11, va a ser igual a 48 también entre 16. Entonces, simplificando, sacamos 16 con 48, me va a salir 3. Entonces 6 sobre b es igual a 3, saco tercia, el valor de b es igual a 2. En el otro lado también saco 16, me sale 3, a sobre 11 es 3 y el valor de a me va a salir 33. Entonces me están pidiendo a por b y a por b sería 33 por 2, o sea 66. Muy bien. Gracias por ver el video y espero que les haya gustado y se haya entendido todo de manera clara. Y antes de terminar, les dejo la actividad para cuarta secundaria, que la podrán encontrar en la descripción del video. Gracias y hasta el próximo video. Bye.